Saludos, apreciado interesado en la información administrativa, contable y financiera. Vamos a seguir hablando del rol del administrador financiero, un rol muy importante dentro de las empresas, después de figuras que son más importantes como el comisario mercantil y después de figuras como los dueños de negocio, pueden ser socios, accionistas, que también estas dos figuras, tanto el comisario mercantil como el administrador financiero o los administradores del negocio, deben rendir cuenta a estos dueños de negocio. Ya sabemos que el rol del administrador financiero es aplicar la teoría financiera, buscando maximizar la rentabilidad para asegurar el crecimiento continuo en medio de un ciclo contable, en medio de unos procesos internos y en medio de cualquier afectación del área externa que puedan influir dentro de esa teoría financiera. Como sabemos, en Venezuela existe un proceso sistemático, continuo, de distorsión económica en base a una divisa extranjera que controla la economía, que lamentándolo mucho no ayuda al desarrollo económico, sino que lo estanca y lo perjudica. Y en base a esa divisa nosotros debemos manejar la teoría financiera, aplicando inclusive temas como ajuste por inflación y otros tipos de temas que permiten mantener un control administrativo, contable y financiero eficaz y eficiente. Para el caso venezolano, no es fácil aplicar la teoría financiera, ya que esta está distorsionada, repito, en base a la realidad económica. Pero en base a esa teoría financiera se transforman datos para tomar decisiones, se conecta con las unidades de apoyo, UFA, que ya la explicamos en el video anterior, y que buscan garantizar la liquidez y la eficiencia de la entidad económica. ¿Cómo tú puedes garantizar esa eficiencia? En base a la teoría financiera, con indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión supervisan las metas a lograr, por eso debemos crear una visión, una misión, una propuesta de valor, una planificación de negocio, porque debemos crear metas que en el transcurso del tiempo nos diga si estamos creciendo o estamos estancados o vamos a la muerte. Y como ya hemos informado en videos anteriores, desde el emprendimiento ya hay estadísticas que te dicen que tú puedes quebrar en los próximos 3 años si no llevas un buen control de esa teoría financiera. Esos indicadores de gestión pueden ser 3 de ellos: venta versus margen bruto, que indica que vender más no significa ganar más, y debemos tener eso claro. Tú puedes estar vendiendo más, pero a lo mejor tus gastos son mayores a tus ventas y se supone que no estás ganando más, al contrario, estás minimizando tus ganancias. Como segundo indicador de gestión que puedes implementar en tu negocio es utilidad, es liquidez, que indica que el beneficio neto en el papel es inútil sin efectivo disponible. Entonces tú puedes vender mucho, pero si se va todo en gasto, ya el efectivo que tenías disponible lo estás pagando en egreso, en salida del dinero, que no son positivos para tu negocio, porque repito, se derivan en gastos y ese efectivo disponible se va diluyendo en base al pago de esos gastos. 3. Control de gastos, que indican que si sus gastos superan sus ingresos, usted irá a la quiebra, que es lo que estamos hablando. Siempre le he nombrado que entre los 6 elementos contables, al que más debemos meter la lupa y controlar más son los gastos, porque los gastos van a lanzar al precipicio a su negocio, y eso se ve actualmente en la mayoría de las empresas, más que todo las pequeñas empresas que tienen dueños de negocio que no saben administrar un negocio y que toman decisiones en base a sus creencias, y en base a eso es que un negocio quiebra. Y más en la economía venezolana, que como expliqué al principio, genera una distorsión de una divisa que controla la economía, que no ayuda en el crecimiento empresarial, sino que lo estanca o inclusive lo lanza al precipicio. Dentro del rol del administrador financiero hay responsabilidades y objetivos. Un gerente financiero es el responsable de la gestión de los recursos financieros de una empresa,
con el objetivo de garantizar su rentabilidad y que estos recursos generen maximización. Entonces debemos entender que manejar los 6 elementos contables es muy importante y por eso deben aprender contabilidad tanto los dueños de negocio como los administradores del negocio, porque manejar estos 6 elementos ayudan a tener una visión clara en base al proceso de entrada y salida del dinero. Como objetivo también tenemos uno, que es maximizar los recursos que permiten asegurar el beneficio constante. 2, gestión de activos y pasivos que generen equilibrio positivo en el flujo efectivo con estrategia en el manejo de inversiones y deudas. Hay deudas positivas porque si usted pide un crédito a un banco para invertirlo en su negocio, en compra de mercancía o de activos, propiedad, planta y equipo, esas son deudas positivas. Pero si pide un préstamo, usted pide un préstamo en un banco para pagar deuda, entonces es una deuda negativa. Y hay que entender eso. Hay pasivos positivos y hay pasivos negativos. Mayormente los pasivos deben ser para generar, en este caso, flujo efectivo que genere maximización en el negocio, en las ganancias, no para pagar deuda. Entonces tú pediste una deuda para generarte más deuda. Y hay que tener en claro esa situación de los pasivos, de cómo pueden ser positivos, repito, y negativos. 3. Dentro del objetivo está mitigar riesgos con controles que eviten pérdidas innecesarias. Mayormente las empresas obvian la parte fiscal de los negocios y cuando llegan las multas pierden dinero. Y eso es negativo. Si usted tiene una buena política fiscal, una buena planificación fiscal y cumple con lo que es el pago de las obligaciones fiscales, usted no perderá dinero innecesariamente. Entonces ese es un riesgo, no llevar un buen control fiscal, que más adelante hablaremos de estos temas fiscales como el IVA y el impuesto sobre la renta y los impuestos parafiscales. Y si usted mantiene una buena planificación de estos pagos de impuestos, usted verá que esa mitigación de riesgo va a ser mínima, porque principalmente en lo que usted debe meter más la lupa es en el pago de sus impuestos. Y cumplir con sus obligaciones es obligatorio en toda economía, no solo en Venezuela. En toda economía se pagan impuestos. Características más importantes del rol del administrador financiero. 1. Responsable en maximizar los recursos. Se lo vengo nombrando desde el primer tema, la maximización de recursos. 2. Transformar datos para generar decisiones. Aplicar la teoría financiera generan datos y esos datos permiten tomar decisiones para corregir, para adelantarse al futuro, porque entregan estadísticas y esas estadísticas te permiten no volver a cometer los errores del pasado. Y 3. Garantiza liquidez y eficiencia económica. Si mantenemos una buena política contable, una buena política en la asignación de los recursos, vamos a garantizar tanto liquidez para cumplir con nuestro compromiso como eficiencia económica. Porque repito, ¿cómo pierden las empresas? En base a sus gastos, y ya cuando las ventas o esas ganancias se las están llevando los gastos y compras menos mercancías, porque ya tu negocio entró en una espiral negativa. El rol estratégico del administrador financiero, bajo las decisiones de los socios y supervisión del comisario mercantil, permite aplicar, repito, esa teoría financiera para evaluar, ordenar y supervisar la entrada y salida del dinero, asegurar transparencia y evitar conflictos de índole económico entre socios e inversionistas. Por eso deben haber figuras como el comisario mercantil y el administrador financiero que garanticen evitar conflictos entre socios e inversionistas, porque cuando lleva el control administrativo de la empresa una misma persona que beneficia a los socios, o a uno sí y a otro no, en ese momento no hay transparencia, no hay ética. Entonces deben ser personas profesionales primero en el rol del administrador financiero, con experiencia, que sepan cómo manejar este tipo de situaciones y evitar conflictos. El administrador financiero es de gran importancia, como pueden ver, y uno de sus propósitos estratégicos, porque como se convierte en una figura clave en la organización,
es dar respuesta sobre la gestión empresarial a corto y a largo plazo a esos socios e inversionistas. Entonces el administrador financiero es un motor de crecimiento empresarial y debe manejar 3 indicadores críticos de gestión, que ya se los expliqué: margen versus venta o venta versus margen bruto. Ya les expliqué lo del gasto y lo peligroso que son los gastos y no saber manejarlo y controlarlo. Le hablé de la utilidad, que no es liquidez. Ojo, hay que saber que la ganancia que nos da nuestro inventario, nuestra mercancía, es una liquidez que a lo mejor no está dirigida directamente a maximizar la inversión, sino que lo que nos permite es cubrir con gastos, y eso nos va a llevar a la quiebra. También el control de gastos, ya se lo estoy diciendo, esos gastos operativos hay que controlarlos y evitar gastos que no pertenecen al negocio, gastos personales. Los gastos personales no pueden involucrarse con el negocio, porque entonces no sería un negocio, sería una caja chica personal del dueño de negocio. Entre la responsabilidad y objetivos estratégicos ya les expliqué que maximiza la rentabilidad, la gestión de activos y pasivos es muy importante, y la mitigación de riesgos financieros, que ya lo explicamos, también es muy importante. Entonces, como pueden ver, ese rol del administrador financiero como motor de crecimiento empresarial permite, desde el punto de vista de como supervisor del comisario mercantil, ayudar también en una buena gestión al administrador financiero. O sea, son 2 figuras claves. Antes de contratar otro tipo de profesional, primero usted tiene que tener un comisario mercantil y un administrador financiero. Y la importancia y el propósito estratégico se basa del rol del administrador financiero en los socios y accionistas, en optimizar los recursos y en dar respuesta en base a datos a los stakeholders, a los terceros interesados, como son los dueños de negocio, como son los posibles inversionistas a futuro de tu negocio, como son las entidades bancarias o de ahorro y préstamo que te dan crédito, y también, como lo es y más importante aún, los entes fiscalizadores que te pueden multar por no llevar una buena gestión financiera. Y entre esas áreas de control y supervisión debe estar tanto a corto como a largo plazo, que permitan una eficiencia dentro de los departamentos de tesorería y cobranza, de contraloría y contabilidad, de auditoría y presupuesto. Vean los departamentos que les estoy nombrando y lo importantes que son. Controlan el flujo de efectivo, supervisan los recursos, registran los procesos financieros, vigilan internamente y planifican esos procesos financieros. Entonces, el rol del administrador financiero supervisa la operatividad multidimensional de áreas como tesorería, cobranza, contraloría, contabilidad, auditoría, presupuesto, que permiten el correcto funcionamiento de los recursos con el flujo efectivo, supervisión total, contraloría total, sobre todo en los registros contables, que es donde nace la contabilidad, para que podamos entregar informes de planificación de gestión de manera eficiente y eficaz. En conclusión, el rol del administrador financiero dentro de una organización se posiciona como una figura clave tras los socios y accionistas. Es un profesional que aplica teoría de gestión, distribución de recursos económicos de manera estratégica a lo largo del ciclo contable, a lo largo del tiempo. Y este rol es muy importante. Usted, como estudiante de administración, contaduría o economía, puede aplicar, porque si usted aprende contabilidad, puede aplicar el rol del administrador financiero, porque es una de las figuras más importantes entre cualquier negocio, independientemente de que sea un negocio de distribución o un negocio de comercialización, de producción, o un negocio que también pudiera exportar o importar productos. Entonces, en todo tipo de negocio se necesita el rol del administrador financiero, porque todo tipo de negocio se maneja en base al dinero, entrada y salida del dinero. Esperamos que este tema del rol del administrador financiero, fusionado al primer tema del administrador financiero, le haga entender este rol
que es muy importante, repito, dentro de la teoría financiera de un negocio. Muchas gracias por su tiempo.